Recording in progress. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Le damos la bienvenida a nuestros invitados. Señor secretario. Sí, señor presidente, señoras y señores senadores, la cuenta. Se han recibido los siguientes oficios. Oficio de fecha 13 de abril de 2021 del secretario general del Senado, señor Raúl Guzmán, mediante el cual informa que los comités parlamentarios acordaron remitir a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado la comunicación de los honorables diputados señores Jaime Mulet y Esteban Velázquez de fecha 5 de marzo del año en curso, relativa al procedimiento para el ejercicio de la atribución exclusiva del Senado, establecida en el artículo 53, número 7 de la Constitución Política de la República. En síntesis, los diputados que suscriben la petición solicitan que se tenga bien informar del estado de tramitación de la petición que formularon en su oportunidad para que se indicara cuál es el procedimiento específico para dar lugar a la declaración de inhabilidad de su excelencia el presidente de la República por impedimento físico o mental, como también respecto de la dimisión o renuncia de dicho cargo de conformidad a lo establecido en el 53, número 7 de la Constitución Política de la República. Hago presente a sus señorías que la Secretaría ya preparó un informe sobre esta materia respecto de las normas aplicables. Una versión ya se dirigió al señor presidente de esta instancia, y cabe recordar que el Senado, como señala el artículo 53, tiene diversas atribuciones exclusivas, algunas de las cuales están reguladas expresamente en nuestro reglamento y otras no. El ejercicio de esta atribución no está regulada expresamente en nuestro reglamento, y solo hay normas generales que podrían aplicarse hasta que se dicten las disposiciones especiales. Las normas generales es que toda materia que supone el ejercicio de una atribución exclusiva tiene que pasar por una comisión. Segundo, en este caso hay que escuchar previamente al Tribunal Constitucional. Y por último, esto se resuelve en votación por mayoría absoluta de los senadores presentes en la sala. Pero a juicio de la Secretaría, cualquier regulación de esta materia implicaría modificar nuestro reglamento del Senado para que, al igual como ocurre con otras atribuciones de uso exclusivo de esta corporación, ejemplo, acusaciones constitucionales, hay normas expresas. Hago presente que esas son las referencias generales que a la Secretaría le parece conveniente que ustedes tengan presentes para resolver este punto. Después hay un oficio también del secretario general del Senado, señor Raúl Guzmán, mediante el cual remite una comunicación del Instituto Nacional de Derechos Humanos en la que solicita informar sobre todas las acciones realizadas por el Senado y sus comisiones entre el 1 de enero de 2020 y el 18 de marzo de 2021 respecto al marco normativo que rige las fuerzas de orden y seguridad pública. El señor secretario ya remitió al Instituto Nacional de Derechos Humanos una nómina de todos los proyectos que están siendo tramitados en el Senado sobre esta materia. Ya se puso a disposición de ellos. Y normalmente estas materias están solicitadas su consulta por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, están radicadas en la Comisión de Seguridad Pública. En todo caso, nosotros vamos a revisar la base de datos de nuestra comisión para tener una nómina pormenorizada, si a ustedes les interesará informar al respecto. Son esas dos cuestiones que figuran en la cuenta del día de hoy, señor presidente, señoras, señores senadores. Gracias. Respecto de la cuenta, el secretario queda con el encargo de revisar la base de datos si es que hubiera algún tema que tuviéramos que remitir como Comisión de Constitución. Y respecto al primer punto, le propondría a la comisión que pudiéramos pedirle al secretario que pudiera preparar algún informe en un plazo razonable para después fijar una sesión de la comisión a fin de poder discutir ese informe y poder remitirlo a la presidenta del Senado y posteriormente a los diputados que hicieron la consulta. ¿Habría acuerdo que le encargáramos esa misión al secretario? ¿Sí? Bien.
así se acuerda, por favor, secretario, contestar el oficio señalando que la comisión en un plazo razonable va a emitir un pronunciamiento que se va a abocar al estudio del tema. Y Bien. haciendo presente que estamos con una cantidad de proyectos con urgencia y discusión inmediata que también está viendo la comisión. Bien. Bien, perfecto. ¿El objeto de la citación del día, secretario? Sí. Vamos ahora. Señor presidente, señoras y señores senadores, la tabla del día de hoy está convocada para continuar con el estudio, en particular del proyecto de ley en primer trámite constitucional que reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública. Concurren a esta sesión especialmente invitados el señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Hernán Larraín, la jefa de la división jurídica, señora Mónica Naranjo, los abogados de la división jurídica, señora Joel Caris, señor Gaete, el jefe del Departamento de Asesoría de Estudios, señor Milton Espinosa, las abogadas de la división de Asesoría de Estudios, señoras Isabel Echaverría y Daniela González. También me pareció ver al comienzo de la sesión quien nos iba a acompañar, pero no habíamos recibido esa información oficial, el subsecretario, señor Valenzuela. Del Ministerio Público, la directora de Asesoría Jurídica, señora Marta Herrera, el asesor de la Unidad de Asesoría Jurídica, señor Hernán Libedinsky. De la Defensoría Penal Pública, el jefe del Departamento de Estudios, señor Rubén Romero, el jefe de la Unidad de Defensa del mismo departamento, señor Francisco García. De la Asociación de Magistrados del Poder Judicial, concurre la magistrada señora María Soledad Piñeiro. Del Colegio de Mediadores de Chile, Asociación Gremial, la presidenta señora Vanini Apenco y el coordinador académico señor Felipe Vivero. Nos acompañan también los abogados y profesores, señores Cristian Maturana y Hugo Boto. Eso, señor presidente, respecto de la citación de hoy día y de las materias que se van a ver. Voy a poner ahora, compartir con ustedes, el texto comparado de las disposiciones que estamos examinando. Señor presidente, señoras y señores senadores, la última sesión la comisión estuvo examinando las disposiciones transitorias, aprobó varias de ellas, están aprobadas hasta la disposición 10ª transitoria y estábamos examinando la disposición 11ª transitoria. Se recordó que actualmente en el Código Procesal Penal no hay una regulación de las audiencias remotas o semipresenciales. Se hizo presente que hay diversos protocolos, hay una decena de protocolos se llegó a firmar, y que es necesario dar certeza y unificar criterios en esta materia, y el objetivo de esta disposición, la disposición 11ª transitoria, se orienta en ese sentido. Se distinguen en esta disposición, según lo que se vio en la última sesión, las audiencias de menor complejidad, en que se da la posibilidad de que se puedan realizar estas audiencias remotas o semipresenciales vía un decreto del tribunal. Ahora, aquí hay exigencias que no se puedan vulnerar las garantías básicas del debido proceso y las partes pueden presentar recursos correspondientes en un plazo de 48 horas. Aquí ya surgió un primer debate sobre la expresión garantías básicas y durante el mismo se recordó por el profesor Maturana que había que realizar la debida coordinación quizás entre estas disposiciones, lo que establece el recurso de nulidad en el artículo consagrado en la letra A del artículo 573, donde se da curso al recurso en la hipótesis de que se vulneren sustancialmente derechos o garantías asegurados por la Constitución o por los tratados internacionales ratificados por Chile. En el inciso segundo de esta disposición viene una nómina de las audiencias que pueden realizarse vía remota o semipresencial. A propósito de esto, se recordó, se hizo presente a la comisión de que se trataban básicamente de audiencias de procedimientos. Es una larga enumeración en el inciso segundo de todas estas audiencias, pero hago presente que al final se pone una norma de clausura que dice que todo esto es sin perjuicio de las demás audiencias que el tribunal
estime que pudieran celebrarse por vía remota o semipresencial. Después, este artículo, en 11º, razona sobre la lógica de dictar normas especiales para los juicios orales y los juicios orales simplificados. Tiene un tratamiento especial. Y se incorpora en esta hipótesis, en los juicios orales, una nueva audiencia, la denominada audiencia de factibilidad, cuyo objeto es determinar cómo se podría realizar en esos juicios, en los casos en que procedan, audiencias remotas o semipresidenciales. Y aquí el articulado se pone en la hipótesis de que hubiese un acuerdo entre los intervinientes bajo la lógica de que no se vulneren las garantías básicas que están señaladas en el inciso primero. Y si no hay acuerdo, el tribunal puede decretarlo, pero le da la posibilidad a los intervinientes de oponerse. En el juicio oral simplificado no es una exigencia de la normativa que se está proponiendo que se haga esta audiencia de factibilidad, pero sí se puede realizar. Los intervinientes pueden solicitarla y también tienen las posibilidades de interponer los recursos que establece este precepto. Por último, a modo de síntesis, hubo un análisis más detallado sobre las funciones que debiera cumplir la denominada Comisión Permanente de Coordinación del Sistema de Justicia Penal en este asunto. El último inciso dice, para los efectos de lo dispuesto en los dos incisos anteriores, se está refiriendo a la regulación de los juicios orales y los orales simplificados, se procederá de conformidad a lo establecido en los protocolos de actuación interinstitucional que se celebren al efecto, aprobados por la Comisión Permanente de Coordinación del Sistema de Justicia Penal. Sobre este punto, el honorable senador Buenchumilla llamó la atención de que aquí había una especie de delegación, o podía entenderse que podría haber una delegación de facultades del legislador para regular determinadas materias, y recordó la disposición del artículo 64 de la Constitución en que impide que se pueda realizar esa delegación en algunas materias, sobre todo cuando afectan derechos o garantías constitucionales o, en este caso, atribuciones de los tribunales de justicia. El señor subsecretario aclaró que estos protocolos, su objetivo no era intervenir en atribuciones de los tribunales de justicia, ni tampoco afectar derechos o garantías, sino que medidas operativas que permitieran a los diversos servicios o instituciones involucradas poder hacer que esto operara en la práctica. Eso, señor presidente, el articulado está pendiente, son varias las cuestiones que se plantearon y que sus señorías tienen que ir resolviendo. Hago presente que el Ejecutivo ha remitido una indicación, una redacción que vamos a ver, pero para un artículo que viene más adelante, el 16º transitorio, y no hay enmiendas, por lo tanto, desde la última sesión, propuestas de enmiendas desde la última sesión hasta ahora. Eso, señor presidente, señoras y senadores, respecto de la discusión de este artículo 11º transitorio. Gracias, secretario. No sé si el Ejecutivo quiere hacer algún comentario, alguna propuesta, si no, iremos votando inciso por inciso. Presidente. Ministro. Sí, gracias, presidente. Desde acá del Ministerio lo saludamos junto al subsecretario Sebastián Valenzuela, Mónica Naranjo y Milton Espinosa, que los acompañamos en esta sesión. Saludamos a quienes integran la comisión y a quienes nos acompañan en esta reunión. Solo señalar que efectivamente, como muy bien ha relatado el secretario de esta, don Rodrigo Pineda, a quien también saludamos, aquí ha habido ya un debate respecto del contenido de esta disposición, que es muy relevante. Es la posibilidad real de regular que las audiencias se realicen por vía remota o semipresencial, pero dada la complejidad o dado lo delicado que es esto, debidamente regulado. En lo específico, una de las inquietudes que se levantó, como lo recordó el secretario Pineda, refería a que no se vulneraran las garantías básicas del debido proceso.
y se cuestionó la expresión básica como si esto pudiese generar una discusión de que algunas garantías podrían alterarse. Como no es ese el espíritu de esta disposición, nosotros señalamos que todas las veces que esta expresión básica se repita en este artículo, que son 4 o 5, se excluyera para que no hubiera lugar a duda, y eso lo hace más coherente con el recurso de nulidad que lo expresa esa expresión, no utiliza esa expresión básica. Así que, como ya se hizo la discusión, nosotros sugerimos que podamos avanzar despachando este artículo en la forma que usted determine, inciso por inciso, como sea, y entendiendo, para evitar cualquier duda, que la expresión básica está marginada. Y respecto a la otra inquietud, respecto al tema de los protocolos, yo espero que haya quedado debidamente esclarecido que se trata de cuestiones meramente operativas y de coordinación que se han avanzado bastante. En cualquier minuto se puede mostrar el trabajo que se ha realizado, que si bien no ha concluido, pero con el propósito de ganar tiempo, dada la enorme urgencia que tiene este proyecto, está bastante avanzado ese protocolo y se puede apreciar que no entra en materias de ley, sino que cuestiones propias del funcionamiento y coordinación operativa de los protagonistas de esto para hacer más efectivo el funcionamiento de estas audiencias remotas o semipresenciales. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Entonces, secretario, vamos votando, por favor, artículo por artículo. O sea, perdón, inciso por inciso. Ya. Se pone en votación, entiende la Secretaría, el inciso primero del artículo 11º transitorio, eliminando de él la expresión básica. ¿Ya? Así es. Ya. Senadora Vestager. Por favor. Senador Buenchumilla. A favor. Senador Araya. A favor. Me parece que no han llegado todavía el senador Galilea, ni el senador... No, no están, ni el senador Durresti. Resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa, ninguna negativo, aprobado el inciso primero. Después viene el inciso segundo, presidente, donde está la nómina de todas las audiencias, que básicamente se refieren a procedimientos, a cuestiones de procedimiento, en que se podría aplicar esta hipótesis de las sesiones remotas o semipresenciales. ¿Se ofrece la palabra sobre este inciso? No veo palabras pedidas. Don Rubén Romero. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, un saludo a las senadoras y senadores presentes y a los invitados de esta sesión. Respecto de este artículo en general, efectivamente ha sido un artículo que fue objeto de trabajo por una comisión bajo el alero del Ministerio de Justicia, donde pudimos llegar a consensos para poder transitar durante esta época de pandemia que sabemos que ha afectado tanto el procedimiento respecto de nuestros actuales usuarios, imputados en el caso de la Defensoría, y respecto de el atraso y la gestión general del sistema. Sin embargo, respecto de esta norma en general, nosotros concurrimos a ella llegando a consenso bajo el entendido que se trata de una serie de regulaciones de manera transitoria. Es en ese sentido y para efectos de la historia de la ley que hago presente esta intervención, porque concurrimos de manera de consenso para poder salvar esta época crítica que vive el país. Sin embargo, desde el punto de vista conceptual, nosotros tenemos muchísimos reparos en cuanto a lo que significa trabajar de esta manera, lo cual no obsta a que concurrimos con nuestro consenso para poder llegar a este articulado y poder salvar la situación de pandemia. Ahora, en relación a esta norma en particular, me refiero al inciso segundo, está detallando una serie de materias que son algunas de ellas bastante delicadas. Podremos ver los sobreseimientos definitivos, los temporales, que son de trámite. El amparo ante el juez de garantía no es un tema meramente de trámite. Eso, el amparo, significa ver a las personas personalmente por el juez. El habeas corpus, ver el cuerpo, es algo que es un trámite esencial dentro del
penal, y por eso que se estableció en el artículo 95 del Código Procesal Penal para estos efectos. Si seguimos viendo el articulado hacia abajo, contiene algunas cosas que son más de trámite: el aumento y el cierre de la investigación, la reapertura del procedimiento, la reapertura de investigación de acuerdo al 257, si seguimos leyendo, efectivamente el reagendamiento del juicio oral y el simplificado, el seguimiento de algunas penas sustitutivas. Ahí también consideramos que es un tema más delicado, porque cuando se siguen las penas sustitutivas y el tribunal advierte que no se han cumplido, justamente de lo que se transforma es en privación de libertad. Creemos que no es algo que es de mero trámite. Eso ya está en juego si la persona pasa del régimen libre al régimen de encierro. Si seguimos hacia abajo, hay otras que de petición de la pena establecida en el artículo 33, la prescripción, ahí no hay problema, pero si vemos luego la revisión de las medidas cautelares, uno podría entender que se pueden revisar simplemente por videoconferencia aquellas de ámbito ambulatorio. Sin embargo, la prisión preventiva, que es una medida cautelar, nos parece que también es una materia delicada. No es una materia de mero trámite, porque supone la revisión justamente de las condiciones de privación de libertad y si se justifica que una persona siga presa, especialmente en tiempos de pandemia con el riesgo que eso significa. Luego hacia abajo seguimos viendo que hay algunas materias que son de trámite, pero por ejemplo, el tema de la suspensión condicional del procedimiento, de los acuerdos reparatorios, que si se dejan sin efecto, se reactiva el procedimiento en contra de la persona, que eventualmente puede terminar con una privación de libertad. Es decir, hay situaciones que no son todas de la misma manera. No voy a hacer un detalle de cada una, señor presidente. Sin embargo, sí me voy a referir a la última cláusula, que después de tener un articulado que revisa materia por materia, tenemos la última frase que lo que indica es sin perjuicio de las demás que el tribunal estime que pudieron celebrarse por vía remota o semipresencial. La verdad que con esa norma, cualquier audiencia del proceso penal, salvo los juicios que están regulados de manera distinta, es decir, de alguna manera, esta cláusula abierta deja en manos del tribunal que esta vía, que es la semipresencial, con la cual, para efectos de esta pandemia, nosotros como Defensoría, bueno, concurrimos para poder salvar la situación crítica que hay en la gestión y en los procedimientos paralizados. Pero en general, es delicado que finalmente quede entregado a los tribunales la decisión, en primer lugar. Creemos que es un tema legislativo, pero en este caso, para salvar la situación, ok, los tribunales puedan verlo, pero respecto a cualquier materia también. Y por lo tanto, todas las que hemos visto previamente, la larga referencia que hay previa, queda con una cláusula general que hacemos presente, que, bueno, en la mesa finalmente tenemos esta situación de que hay que salvar la situación de pandemia, situación transitoria, pero hago presente, para efectos nuevamente de la historia de la ley, todas nuestras cautelas que tenemos que tener en esta materia, que es sumamente delicada. En el fondo estamos hablando de transformar el procedimiento y el diseño del Código Procesal Penal, que fue redactado y diseñado en términos presenciales, pasarlo a vía remota. Y el que los tribunales hagan el mayor esfuerzo por velar que se puedan cautelar las garantías del debido proceso, la verdad que es una frase que inspira la mayor buena fe. Sin embargo, sabemos que cada tribunal tiene criterios distintos y cada tribunal va a verificar si es que se están o no vulnerando para una misma situación las garantías, de acuerdo a si es remoto, presencial o semipresencial. La verdad que hay dos temas que son delicados. Uno, la certeza que tiene el ciudadano respecto a cómo va a ser su procedimiento. La verdad que va a depender del tribunal. Entonces la certeza jurídica es un tema de cuidado. Y en segundo lugar tenemos el tema relativo a lo que es la materia misma. Para algún tribunal una materia podrá ser más de origen presencial, otro semipresencial y otro remoto. La verdad que vamos a estar a lo que es el criterio judicial, criterio que naturalmente cada tribunal es independiente, no necesariamente al igual que el legislador tiene que regular de manera igualitaria y por lo tanto vamos a tener diferencias de opinión y diferencias de criterio, y eso también hay que ser consciente.
especialmente cuando estamos hablando de algunas materias que son bastante delicadas acá. Ahora, nuevamente, nosotros, porque no deseo que esto sea interpretado como una crítica a la norma, pero sí que quede constancia que esto es una situación excepcional, porque estamos viviendo una pandemia excepcional y por lo tanto un paréntesis dentro de lo que es la normalidad de cómo se juzgan a las personas de acuerdo a lo que fue el diseño del Código Procesal Penal. En estas circunstancias concurrimos para poder finalmente llegar a esta redacción. Sin embargo, tiene todos estos cuidados, especialmente si se pretende en algún momento llegar a pensar que una norma de esta naturaleza podría tener carácter permanente. Es cuanto quisiera aportar, señor presidente. Gracias, don Rubén. Doña Marta Herrera. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos los honorables senadores. No pensaba intervenir, pero que justamente a través a partir de la intervención de Rubén, me parece necesario recordar que esta discusión estuvo presente en la sesión anterior de la comisión, cuando justamente la Defensoría señaló que estaba a favor del listado porque se trataba únicamente de audiencias de mero trámite, y justamente lo que yo dije en ese momento es que como no se trataba de audiencias de mero trámite, como ahí encontramos reguladas distintas materias, me parecía que era suficiente precisamente con la cláusula amplia, porque en definitiva siempre vamos a reconducir a esa cláusula. Donde estamos, digamos, en el momento de la discusión en que estamos, siempre vamos a estar, en definitiva, a esta disposición de que toda audiencia podrá realizarse por vía remota si efectivamente se dan las condiciones, se respetan las garantías, etcétera. Y eso, por cierto, es una decisión del órgano jurisdiccional, de eso no me cabe ninguna duda. O sea, quien está llamado a resolver los conflictos que existan en el sistema es el órgano jurisdiccional, no es otro. Entonces, me llama la atención esta salvedad, porque además hemos estado trabajando, como lo decía el ministro, como lo ha dicho el subsecretario, en la generación de este protocolo, que también fue materia de discusión a propósito de las inquietudes que planteaba el senador Buentumilla, y a través de este protocolo justamente lo que queremos generar es esta uniformidad que necesitamos, porque recordemos que al día de hoy estas audiencias se están realizando y lo que queremos precisamente en aras del principio de igualdad ante la ley y de igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, efectivamente, es que las audiencias se realicen, pero que efectivamente haya alguna estandarización respecto de las formas en que se están realizando, sin vulnerar garantías, porque por supuesto si hay vulneración de garantías, bueno, están todos los mecanismos y están al día de hoy a propósito de las nulidades, del recurso de nulidad, etc. Entonces yo quería decir que justamente por la razón que expone en estos momentos Rubén, de que aquí hay distintos tipos de audiencia, que está la cláusula amplia, justamente nosotros nos manifestábamos por que simplemente dejáramos la redacción más simple y la dejáramos con la fórmula abierta. La magistrada Piñeiro en ese momento sostenía que ellos estaban a favor del listado porque correspondía a una presentación de los gremios, pero yo también quiero recordar que esa presentación de los gremios, claro, tenía sentido porque ellos señalaban, gremios fiscales, jueces y defensores, que habían audiencias que se podían realizar por vía remota, y en ese sentido tenía lógica el listado, y habían otras audiencias, en cambio, que no podían realizarse por vía remota. En este momento hemos llegado a un consenso, precisamente como expone Rubén, que yo creo que queda claro por el hecho de tratarse de una disposición transitoria, que esto obedece a la necesidad de hacernos cargo de la crisis que existe en estos momentos en el país, que no solamente está en el sistema sanitario, sino que está en distintos ámbitos de la sociedad y está también en materia de justicia. Y tenemos un problema de acceso a la justicia. La gente necesita también que sus problemas sean resueltos. No estoy hablando únicamente del interviniente víctima, estoy hablando también de los propios imputados. La Defensoría ha concurrido señalando que hablando con sus imputados, estos les han manifestado en definitiva que quieren que se resuelva su situación. Y recordemos también que hay garantías como la de ser juzgado dentro de plazos razonables. Evidentemente que esto es transitorio. Se está discutiendo, están ustedes discutiendo una disposición de carácter transitorio, pero lo que quisiera pedir en definitiva
definitiva es que se tenga en consideración que no retrocedamos respecto de materias en las que efectivamente se ha avanzado. Ya nosotros no íbamos a intervenir porque nos parece que la cláusula amplia ya contempla, en definitiva, la solución a situaciones que podrían presentarse y que estarían fuera de la norma. Consideramos que la norma podría simplificarse, pero no es un problema, pero en definitiva es el llamado a no retroceder en todo lo que hemos podido avanzar en términos del acceso a la justicia y de poder hacernos cargo de alguna manera de las otras crisis que también está dejando la pandemia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, Marta. La ministra Piñeiro. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días por su intermedio a todos quienes componen la comisión y a todos los invitados en esta sesión. Señor presidente, solamente ratificar y hacer una pequeña aclaración. Ratificar que efectivamente los gremios hicimos una presentación a la mesa que trabajó en este proyecto, en donde llegamos a un consenso con un listado de audiencias que se podrían realizar por vía remota, y básicamente son todas las que están contempladas en esta norma. Y la aclaración que quiero realizar va en relación a dos puntos. Lo primero es que ese listado no contenía la cláusula amplia, y lo segundo es que nosotros también dijimos que no deberían de realizarse por vía remota aquellas audiencias que importaban cautela de garantías, y especialmente respecto de aquellos que están privados de libertad. Por ende, tampoco estaba en el listado el amparo ante el juez de garantía. Teniendo eso en consideración, y bueno, ya se han dicho todas las razones, fue un listado que se discutió bastante por todos los fundamentos que se han dado aquí, tanto por don Rubén como por doña Marta, por lo que fue un listado bien depurado. Así que solamente aclarar esas dos observaciones en relación a cuál fue la presentación de los tres gremios en conjunto a la mesa que trabajó en este proyecto. Muchas gracias. Gracias, ministra. El ministro de Justicia y después el profesor Maturana. Sí, presidente, subsecretario Valenzuela, si me permite. Sí, subsecretario. Gracias, presidente. Bueno, nosotros tampoco teníamos pensado intervenir a propósito de este inciso, porque ya se había comentado la semana pasada, pero reforzar algunos puntos. En primer lugar, llama la atención que se invoquen los problemas que puede generar en cuanto a la certeza jurídica esto, porque tal como señala el Ministerio Público, hoy, presidente, hoy, en plena pandemia, no hay una regulación respecto de este tipo de audiencias, de la manera en que los tribunales pueden proceder o no. Eso es lo que origina precisamente poder trabajar en una legislación de carácter transitorio para enfrentar de manera urgente la situación del sistema penal. Por lo tanto, más que cuestionarse que esto pueda contribuir a incerteza jurídica, lo que hace es precisamente lo contrario, es dar certeza precisamente, y que ha sido parte del consenso que hemos generado en la mesa de trabajo. Desde luego que el día de mañana sí pueden existir criterios jurisprudenciales distintos, como en cualquier tema que resuelve la jurisprudencia, las herramientas procesales están, y está precisamente el recurso de nulidad, precisamente vinculado cuando puede haber una vulneración a las garantías justamente del debido proceso. Ahora, respecto de este listado de audiencias, primero hay que tener presente que esta es una facultad, no es una obligación al tribunal, de manera que si el día de mañana un juez de garantía frente a un amparo que tiene que conocer, que no estamos hablando del recurso de amparo ante las Cortes de Apelaciones, sino que la audiencia que se puede solicitar de manera urgente ante el juez de garantía, el tribunal tiene toda la facultad y la potestad para dos cosas: hacer llamar al imputado privado de libertad para que concurra a una audiencia, o constituirse directamente en una unidad penal donde está cumpliendo una medida privativa de libertad. No hay ninguna regla en este articulado que prive a eso al tribunal. El tribunal conserva toda la facultad. Lo que estamos haciendo es que si el tribunal estima que de manera urgente se pueda realizar esa audiencia y no esperar que el imputado sea trasladado, lo puede hacer vía remota, porque eso es hoy día lo que puede acontecer y solamente estamos reconociendo esa situación. Por lo tanto, el ejercicio de esta facultad, además, que no es obligatorio, está consagrado de una manera en que primero tiene que oír a las partes, es precisamente lo que se establece en el inciso siguiente, cuando se establece que hay una posibilidad de oposición. Por lo tanto, las partes tienen derecho a ser escuchadas y no es una facultad simplemente unilateral del tribunal. Y desde luego se excluye
expresamente las audiencias de juicio, que es algo, por cierto, más complejo. ¿Me cobra en cuándo? Perdón, que quiero solamente señalar con esto, para terminar, que por lo tanto aquí hay un criterio orientativo, un listado de audiencias y que, insisto, no se cercenan las facultades del tribunal. El tribunal tiene toda la potestad para poder realizar la audiencia de manera presencial, pero lo que estamos estableciendo hoy día son reglas claras para los intervinientes, que el problema que tenemos hoy día es que esto no se está reglando. Solamente han habido protocolos a nivel local a lo largo del país de manera dispersa, que hemos visto en el grupo de trabajo que se constituye. Por lo tanto, acá precisamente lo que estamos finalmente contribuyendo es a dar certeza en esta situación transitoria de emergencia para que se pueda considerar las audiencias vía remota, si así lo estima el tribunal, una vez escuchado los intervinientes del presidente. Gracias. Gracias, subsecretario. Profesor Maturana. Micrófono. Perdón, presidente. Dos observaciones muy breves, presidente. La primera es que la eliminación de la palabra básica no es solo la primera vez que se emplea en ese artículo, sino que todas las veces que se utiliza esa expresión a lo largo del artículo. Y la segunda es que para la historia de la ley, que los protocolos solo tienen un carácter reglamentario y en consecuencia se encuentran sujetos, ¿no es cierto?, al marco normativo de la Constitución y a la ley, con lo cual otorga tranquilidad en cuanto a las medidas que se pueden adoptar conforme a este artículo para el fiel desarrollo del proceso. Gracias, profesor Maturana. No veo más palabras pedidas. Secretario, entonces, no, tomemos la votación. Senador Buenchumilla. Sí, presidente, es que yo seguí con mucha atención este interesante debate que se produjo a propósito de este artículo. Y yo tenía la siguiente, digamos, reflexión e inquietud, ¿no? A propósito de la experiencia que hemos tenido en muchos años respecto de la forma como se lleva a cabo el proceso, digamos. Yo siento que aquí nosotros estamos frente a una legislación que se ha denominado de emergencia en virtud de la crisis sanitaria. Se ha hecho mucho hincapié en eso. Pero yo creo que esto trasciende la crisis sanitaria, digamos, porque yo creo que estamos en presencia de un nuevo escenario en el cual las nuevas tecnologías, yo creo que es difícil que solamente se queden en la emergencia, y yo creo que se van a quedar en definitiva para tener otro rol respecto de la forma como tomamos nosotros decisiones en todos los ámbitos. Estoy pensando, por ejemplo, en esta misma sesión que nosotros tenemos acá, que esto se implantó en el Senado y en la Cámara producto, claro, de la emergencia. Pero yo dificulto que una vez que termine la emergencia, no vamos a llegar a la conclusión de que esta forma de tecnología nos permite a nosotros tener reuniones muchas veces sin necesidad de trasladarnos físicamente a Santiago o a Valparaíso, con lo cual vamos a tener mayor agilidad, mayor rapidez para resolver los temas, vamos a poder reunirnos muchas más veces, vamos a evitar un montón de otros problemas. Entonces, yo creo que junto con el tema de la emergencia, la pandemia, hay que considerar el rol que van a jugar las nuevas tecnologías. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque si nosotros pensamos que estas audiencias, cuando se habla aquí de la necesaria presencia de la persona, sea del imputado, de la persona que está privada de libertad, resulta que a lo mejor lo que nosotros tenemos que garantizar es que el ciudadano vea garantizados sus derechos, entre ellos la libertad, el derecho a un debido proceso, de la manera más rápida y segura posible. Yo me acuerdo en mis viejos tiempos, cuando yo era un joven abogado que tramitaba algunas cuestiones en los tribunales, en los juzgados civiles, que si una persona por un accidente de tránsito estaba detenida un día viernes en la tarde, tenía que esperar hasta el día lunes a que lo presentaran al tribunal.
y los jueces no aceptaban llamados telefónicos del abogado a sus respectivos domicilios, pidiendo, digamos, por una resolución sobre la marcha para poder dejarlo en libertad, cuando era algo que era simple de resolver. Bueno, hoy día con la nueva reforma procesal yo creo que hemos tenido un avance notable, pero yo creo que hoy día una persona privada de libertad va a querer probablemente que el juez le resuelva su caso de la manera más rápida posible, independientemente que si lo hace concurrir o no a una audiencia presencial. Estando en juego la libertad, a lo mejor le va a bastar que lo llamen por teléfono, que le consulten por WhatsApp con las nuevas tecnologías, y de esa manera esto va a fluir mucho más rápidamente que si fuera necesario que fueran todas las partes de manera presencial. Yo creo que esto de la tecnología llegó para quedarse. Tal vez en unos años más le va a permitir a los jueces teletransportarse al lugar donde están los reos, en la cárcel o a otro lado. Y de esa manera creo yo que lo que estamos aquí en este artículo, yo lo veo como positivo. Y me parece más aún que la norma de cierre que tiene este artículo, que le da las garantías en sede jurisdiccional a los tribunales, digamos, es la garantía del ciudadano para que el tribunal, aplicando la ley, el sentido y el criterio que tiene que aplicarlo, mirando los beneficios y las garantías del ciudadano, pueda actuar adecuadamente en resguardo de esto. Entonces, yo encuentro, digamos, esta norma adecuada, pertinente, pero creo que en su momento, probablemente cuando termine la pandemia, vamos a encontrar que muchas de estas cosas llegaron para quedarse. Y por lo tanto, a mí, yo soy partidario también de esta norma de cierre. Y creo que si alguien, algún ciudadano, o la defensa, estima de que no se han resguardado debidamente sus procesos, bueno, yo entiendo que va a tener todas las posibilidades de recurrir a instancias superiores para resguardar, digamos, sus derechos. Pero yo pienso que, en suma, después de haber escuchado este debate y de haber visto esta norma de cierre, yo lo voy a votar favorablemente, señor presidente. Secretario, si no hay más palabras pedidas, tomemos la votación, por favor. Bien, no veo más palabras solicitadas. Entonces, votación, el inciso segundo del artículo 11. Senadora Bensperger. A favor. Senador Galilea. A favor. Senador Durresti. A favor. Senador Huanchumilla. A favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobado el inciso segundo. Vamos al inciso tercero, presidente, que entrega la facultad para oponerse, de la facultad que se entrega al fiscal, el defensor o el querellante, si lo hubiere. Dice, podrá oponerse por escrito dentro del plazo de 48 horas por considerar que pudieran afectarse garantías. Habría que eliminar, desde luego, la expresión básicas de aquí, del debido proceso contempladas en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. El tribunal resolverá inmediatamente y por la vía más expedita según los argumentos presentados por los intervinientes. Ese es el inciso tercero, eliminando, desde luego, la expresión básica. Ofrezco la palabra sobre este inciso. A ver, si no hay palabras pedidas, quisiera hacer una consulta al Ministerio Público, al Ministerio de Justicia, a los profesores que nos acompañan para la historia de la ley. Este inciso se pone en la posibilidad que algunos de los intervinientes se opongan a la realización de la vía telemática y siendo el juez el llamado a decidir si procede o no de la realización de la audiencia o del juicio por medios telemáticos. ¿Cabe aquí el recurso de apelación frente a la resolución del juez que, con oposición de algún interviniente, autoriza la realización del juicio o la diligencia por vía telemática? Dado que el recurso de apelación
está absolutamente restringido en el nuevo proceso penal. Entonces, para la historia de la ley sería bueno aclarar este punto, porque claro, podría ocurrir la siguiente situación, que un interviniente cualquiera, Ministerio Público, Defensoría o el propio imputado diga, mire, ¿sabe qué? Yo quería juicio presencial, se hizo telemático. Y eso, a mi criterio, puede ser motivo de causal de nulidad. Entonces, si podemos dilucidar ese punto. ¿Ministro? Sebastián. Sí. Presidente, bueno, frente a su consulta, efectivamente esto fue también conversado en el grupo de trabajo y la verdad es que el recurso de apelación no está reconocido acá, sino que específicamente el procedimiento que se establece es que se convoca frente a la oposición a que las partes dentro de los intervinientes, mejor dicho, dentro de 48 horas pueden obviamente oponerse y que esto se resuelva de la vía inmediata por parte del propio tribunal. ¿Por qué se descarta apelación? Básicamente por dos motivos, presidente. El primero, hay que recordar cuál es el objetivo de este proyecto. Y el objetivo es que está proyectada una sobrecarga de todas las audiencias que están pendientes y que por lo tanto establecer un mecanismo de apelación conllevaría precisamente a ser incoherente con este objetivo, toda vez que los procedimientos estarían paralizados, estaría pendiente la situación ante las Cortes de Apelaciones y por lo tanto no se contribuiría a poder hacer más eficiente el procedimiento. Pero lo segundo, que es tanto más importante y es lo que señalaba usted, presidente, es que está la vía a través del recurso de nulidad. Si efectivamente el tribunal, luego de la oposición de un interviniente, decide igualmente poder realizar una audiencia, es posible impetrar o una nulidad procesal o un recurso de nulidad, dependiendo de la cuestión procesal que se trate, precisamente por la afectación del debido proceso. Si no, entonces tendríamos procedimientos paralelos a través de la apelación y posteriormente a través del recurso de nulidad. Y esto, además, en virtud del principio general de que las resoluciones no suelen ser apelables, salvo que pusieran término en este caso al procedimiento, que no es la situación, sino que es la modalidad cómo se va a poder establecer el procedimiento. Por lo tanto, en definitiva, lo que hay acá es un procedimiento especial de reclamo y además deja subsistente el recurso de nulidad sin infracción a la garantía en caso del debido proceso, presidente. Gracias, subsecretario. Don Rubén Romero. Gracias, señor presidente. Complementando las razones que expone el subsecretario, también hay que considerar que las materias que se están resolviendo bajo esta modalidad son las materias de trámite que recién vimos y por lo tanto tienen una menor trascendencia, entre comillas, respecto de las otras audiencias más importantes del proceso penal, como son el juicio ordinario, que a continuación tiene otra regulación y respecto del cual hay otra manera de poder resolver. En principio, si vemos acá, hay una oposición que se hace por escrito y se resuelve en 48 horas y se resuelve por despacho, es decir, sin audiencia. En principio, eso uno podría decir, debería tener al menos una audiencia, pero estamos considerando lo que indica también el subsecretario, que hay un enorme atraso y por lo tanto, para efectos de hacer más expedito la resolución de estas oposiciones, se hacen de esta manera por despacho, por escrito. Y por otra parte, hay que pensar que al ser de trámite y contribuir de esta manera a que se resuelvan por escrito sin una ulterior impugnación que lleve a dilatar hasta la Corte de Apelaciones y esperar eventualmente que algunos de estos trámites que pueden ser presupuesto de otro trámite y volver de la Corte pueda significar un atraso al sistema. Esa es la razón, en definitiva, que bajo este contexto tenemos una gestión por escrito, incidental, y por otra parte, contribuyendo a la descongestión del sistema sin incluir un recurso. Reiterando que las audiencias más importantes vienen a continuación y tienen otra regulación, señor presidente. Solo eso. Gracias, Rubén. No veo más palabras pedidas. Profesor Maturana. Presidente, respecto a su consulta, no cabe duda que de acuerdo con la regulación del código, esta no sería una resolución apelable porque no está incluida dentro de las resoluciones que hacen procedente al recurso, pero también es efectivo que si se produce una violación de los derechos y garantías del debido proceso, sí sería procedente la impugnación de la sentencia que pudiera dictarse con posterioridad a través del recurso de nulidad.
Gracias, profesor Maturana. Senador Huenchumilla. Presidente, yo quisiera pedirle a la Secretaría, lo que pasa es que en la pantalla que tengo acá me cubre la columna donde está la indicación, la pantalla. Entonces, no sé si será posible que pudiera correrla más al medio o leer, digamos, la indicación, porque no la veo en este minuto completamente. Ahí sí, ahí estamos. Ahí se ve. La indicación es la que empieza con todo, ¿no? Con todo una vez notificado. Sí, Esa es. Es el inciso tercero. Si quiere lo leo de nuevo, presidente, no sé, disponga usted. Por favor, secretario. Dice, con todo, una vez notificado a los intervinientes que la audiencia respectiva se realizará por vía remota o semipresencial, el fiscal, el defensor o el creyente, si lo hubiere, podrán oponerse por escrito dentro del plazo de 48 horas por considerar que pudieran afectar las garantías del debido proceso contempladas en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales ratificados por Chile, y que se encuentren vigentes. El tribunal resolverá inmediatamente y por la vía más expedita según los argumentos presentados por los intervinientes. Senador Huenchumilla, ¿alguna duda? Sí, es que yo la duda que tenía era si está en la misma situación el defensor que el querellante, que el fiscal que el defensor. Porque claro, la Constitución establece las garantías para las víctimas y también para los imputados, para los ciudadanos que cometen delitos. Las garantías para todos. Pero aquí lo que estamos en presencia de decidir el uso de una nueva tecnología para darle curso al proceso. Yo entiendo que la filosofía del tribunal, es decir, es que no se paralicen las causas. Aquí se ha señalado que hay un montón de acumulación de causas debido a la pandemia. Y entonces que yo creo que la filosofía de este proyecto de ley, de esta norma transitoria, es que pueda darse curso progresivo y no se sigan acumulando las causas. Por lo tanto, los tribunales van a tener razones racionales suficientes, creo yo, para decir, mire, en esta situación vamos a usar esta tecnología para apurar las causas, no para ralentizarlas. Entonces yo digo, ¿qué razón podría tener el querellante, por ejemplo, para decir, mire, no, yo no quiero que se haga una audiencia telemática, yo pido en forma presencial, o el fiscal? Al defensor podría encontrarle más razones. Entonces, no sé si el señor subsecretario o el ministro pudieran darme cuál es la filosofía que inspira, digamos, darle esta posibilidad a que alguien se oponga a que el tribunal ordene el uso de una determinada tecnología, que en definitiva en eso consiste tener una audiencia telemática, digamos. Presidente. Senador Durresti. Presidente, a mí lo que me preocupa es que esta facultad de oponerse no sea un elemento de dilación. Si se ha tomado la decisión por parte de la autoridad competente y se ha decretado que la audiencia es telemática, ¿cuál es la razón? Acá dice, por considerar que pueden afectar las garantías básicas del debido proceso. Es un concepto bastante amplio para poder utilizarlo. Entonces, siguiendo la línea del senador Huenchumilla, me preocupa que esto sea lo que estamos buscando a través de estas nuevas tecnologías, estas nuevas circunstancias, buscar maneras expeditas, simplemente pueda utilizarse como un instrumento más para dilatar el proceso. Entonces, me gustaría también escuchar del Ejecutivo cuál es la razón
cuál es el motivo de poder tener esta facultad de oposición a este proceso. Subsecretario. Muchas gracias, presidente. A ver, en primer lugar, respecto a la duda del senador Buenchumilla, lo cierto es que depende del tipo de audiencia donde puede tener injerencia efectivamente un querellante. Recordemos que acá, por ejemplo, se puede estar discutiendo la realización de una audiencia de revisión de medidas cautelares, que puede consistir en la prohibición de acercarse a la víctima. De manera que el querellante tiene absoluta legitimidad, obviamente, para poder intervenir adecuadamente en esa audiencia, y de hecho forman parte de los derechos y los deberes del querellante a la hora de discutir eso. Lo mismo puede decir respecto a una audiencia de sobreseimiento, o qué decir respecto a una audiencia de acuerdo reparatorio, por ejemplo, donde se requiere precisamente el acuerdo de la víctima representada por el abogado querellante. Esto tampoco es nuevo dentro del sistema. Cuando uno ve en varias normas del Código Procesal Penal, efectivamente se establecen derechos para los intervinientes, incluso para el querellante. Por ejemplo, en la apelación en un procedimiento abreviado, que la redacción es la misma. Por lo tanto, el querellante, obviamente, de existir en el proceso, tiene algo que decir a la hora de poder realizar alguna de estas audiencias. Y lo segundo, relacionado con la observación que plantea el senador Durresti, este es justamente uno de los contrapesos. Escuchábamos recién lo que mencionaba la Defensoría Penal Pública, la preocupación por el uso de esta facultad, y decíamos que justamente uno de los contrapesos es la posibilidad de que los intervinientes se opongan a esto y que el tribunal tenga que decidir. Creemos que no tiene en ningún caso un efecto dilatorio, porque el plazo es muy breve, son apenas 48 horas para oponerse. Salvo una audiencia urgente que el tribunal la estime pertinente. Normalmente las agendas de los tribunales no tienen la posibilidad de fijar en menos de 48 horas la audiencia, para fijar una audiencia sobre seguimiento, una audiencia de revisión de medidas cautelares. Por lo tanto, no entorpece obviamente que el procedimiento siga avanzando si dentro de estas 48 horas pudiesen oponerse. No obstante eso, el tribunal tiene la facultad para resolver inmediatamente frente a esa oposición y por la vía más expedita. Por lo tanto, se asegura que esto no se transforme en una herramienta dilatoria y permita resolverse de hecho, como observaba la Defensoría, por despacho, por decirlo así. O sea, no se requiere una audiencia para poder resolver eso, y por eso adecuadamente establece el contrapeso, pero evita que tenga efectos dilatorios dentro del procedimiento, presidente. Gracias, subsecretario. Señor secretario, tomamos. Presidente. Señor Buenchumilla. Sí, es que lo que pasa es, sí, presidente, a mí no me logra satisfacer el tema porque o el uso de las tecnologías telemáticas nos da garantía para resolver el tema o no nos da garantía. Ese es el punto, digamos. Si estamos usando esta garantía, si estamos usando esta tecnología, es porque efectivamente nos da las garantías de que las cosas las estamos haciendo bien. Esta misma audiencia, por ejemplo, yo podría decir, mire, no me da las garantías para votar a favor de lo que me pide el ministro en su proyecto, porque no sé, no me siento seguro. No, pues, si usamos esta tecnología es porque a juicio corporativo del Senado nos da las garantías suficientes como para tener un debate tranquilo, libre, informado, que nos permita votar. Entonces yo no creo que una audiencia en un tribunal de garantía, supongamos, para una da garantía y para otras no. Yo creo que en ese sentido, quien debe velar por eso es el tribunal. Si el tribunal declara que efectivamente las cosas se pueden hacer así, así se pueden hacer, digamos. Pero abrir, digamos, de que cualquiera pueda empezar a reclamar, a postergar, a dilatar, aunque se demore poco, como dice el señor subsecretario, de todas maneras es cuestionar no el mensaje, sino que al mensajero, pues está cuestionando en definitiva la tecnología, no está cuestionando el fondo del proceso. Sí, está cuestionando el modo, la forma, el procedimiento, la vía mediante la cual se toma una resolución. Entonces, bueno, pero me quedo con esa duda, no me quedo con la duda zanjada, presidente.
Gracias, senador Buenchumilla. Ministro. Presidente, yo le agradezco al senador Buenchumilla su reflexión, porque en definitiva está diciendo, mire, si hemos tomado este camino de incorporar a la tecnología, tengamos confianza. Pero yo quiero recordarle al senador Buenchumilla que en esta sesión, como en la sesión anterior, la Defensoría Penal ha expresado latamente los mismos argumentos, en el fondo anunciando que no están muy de acuerdo con esto y que hacen todo lo posible por aceptarlo porque se ven en la obligación de hacerlo. Bueno, lo que se ha hecho en el grupo de trabajo que ha coordinado el subsecretario es tratar de dar las máximas garantías para poder avanzar en este uso de la tecnología ahora, en esta disposición transitoria, y luego lo vamos a ver en forma permanente, que de otra manera se va a incorporar, porque compartimos con usted, no podemos quedarnos atrás y no podemos, por temor a las inquietudes, dejar de lado la incorporación de este camino para resolver procesos judiciales. Tenemos a cientos de miles de procesos y por lo tanto de personas que sienten hoy día sus derechos conculcados porque no avanzamos en el despacho de esta iniciativa debido a las múltiples tropiezos que se van encontrando palabra por palabra en el texto. Aquí hay el esfuerzo que se ha hecho para dar tranquilidad, darle garantías a todos de que sus derechos van a ser respetados y que va a haber un debido proceso, que es particularmente relevante en todos los procesos, pero en el ámbito penal, tratándose de la libertad de las personas, adquiere una especial significación, es especialmente delicado, por así decirlo. En consecuencia, yo creo que esto da una tranquilidad, da una garantía de debido proceso y por eso se ha incorporado, como explicaba el secretario, no pareciera que esto vaya a traer mayor demora porque se despacha de inmediato, se resuelve de inmediato la inquietud, pero le da la oportunidad para que no se estime que aquí no ha habido otro espacio para que usando estas tecnologías podamos avanzar con rapidez. Así que yo creo que podemos hacerlo, presidente, y yo le ruego que podamos avanzar porque la reiteración de argumentos como hemos visto hoy día y que se repitieron los mismos de la semana pasada y que van a lo mejor repetirse mañana nuevamente, lo único que hace es entorpecer el avance y el despacho de un proyecto que requiere de mucha inquietud y que creo los planteamientos que ha hecho el senador Buenchumilla refuerzan la necesidad de avanzar en la línea del proyecto. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Presidente. Entonces, secretario, doña Luz. Sí, presidente, yo de alguna manera entiendo las dudas del senador Buenchumilla. Yo creo que a todos, cuando partimos con todo esto y lo que se nos vino a raíz de la pandemia y cómo hemos ido avanzando en esta materia, incluso mucho antes de la pandemia, pero todos estos nuevos sistemas sin duda que siempre van a hacer surgir dudas, pero cuando uno habla de respetar, ¿no es cierto?, las garantías del debido proceso, en cualquier sistema, yo diría presencial o en este sistema telemático, o en cualquier sistema el día de mañana, yo creo que cuando se trata de tener dudas, de que alguna de las partes intervenientes en un proceso tenga dudas de que se pudieran ver afectadas las garantías del debido proceso. Incluso la semana pasada tuvimos la discusión de incluso retirar la palabra básica porque eso ya nos sonaba un poco raro. Me parece a mí que siempre es prudente ponerla. Creo que aunque esto no existiera, este inciso no existiera acá, yo creo que también las partes en cualquier momento o juicio tienen el derecho por una garantía constitucional de hacer valer normas constitucionales, incluso para hacer valer, vuelvo a decir, su garantía constitucional de que se respeten, ¿no es cierto?, las normas del debido proceso. Entonces, a mí me hace todo el sentido del mundo lo que aquí se señala en este inciso. En esta oportunidad y en cualquier otra oportunidad de un proceso judicial o de cualquier otro tipo de proceso, presidente. Gracias. Gracias, Luz. Rodrigo. Gracias, presidente. Me quedé pensando en la frase con que el senador Buenchumilla partió su última intervención, que era
bueno, al final es, ¿por qué estamos haciendo este inciso? Si o el sistema telemático es bueno o no es bueno. Y como que de ahí él esbozaba de que si es bueno no necesita esto, y si es que es malo, no debiéramos estar legislando sobre este asunto. Pero yo creo que esa no es estrictamente la pregunta que nos debemos hacer. Yo creo que estamos, como siempre en estas cosas, en el terreno de la razonabilidad. Voy a poner un ejemplo. Las notificaciones en los procesos. Todos, por supuesto, decimos, bueno, la notificación tiene que ser personal. Pues. Si no es personal, ¿cómo diablos vamos a tener la certeza de que la persona va a tener conocimiento de la demanda, que va a poder interponer recursos dentro de los plazos, etcétera, etcétera, etcétera? Pero finalmente, tenemos alternativas de notificación que no son las personales. Una notificación por cédula, hay otras notificaciones que son por el estado diario, hay otras notificaciones que son por el diario, en fin, ¿dan total certeza de que la persona? No dan total certeza, pero son finalmente alternativas razonables para que un proceso judicial, civil o penal funcione. Entonces, acá estamos dando un paso en el sentido de que las audiencias puedan ser de manera telemática, pero sin perjuicio de que eso puede funcionar en la muy mayoritaria parte de las veces, es posible que por algunas circunstancias alguna de las partes considere que no, el defensor, el querellante, el fiscal. Bueno, en esos casos se deja abierta la puerta para que esa audiencia sea presencial y no sea de esta otra manera. Entonces, yo creo que está bien resuelto, está súper bien resuelto el inciso, porque razona respecto de lo que debiera ser la mayoría de las situaciones, pero deja una puerta abierta para el caso en que alguna de las partes, el querellante, el fiscal o el defensor, consideren que no está enteramente garantizada la corrección de la audiencia bajo criterios telemáticos. Así que yo por lo menos me quedo absolutamente tranquilo en cómo está redactado y cómo es la propuesta que viene en el proyecto de ley. Gracias, presidente. Gracias, Rodrigo. No hay más palabras pedidas a los señores senadores, así que votemos, por favor, secretario. Ya, se pone en votación el inciso tercero. Senadora Vesperger. A favor. Senador Durresti. Voy a argumentar mi voto. Creo que al menos a mí no se me ha dilucidado la duda de que no sea un elemento de dilación por las distintas partes de este proyecto, ya sea por el Ministerio Público, por la Defensoría o por el propio querellante. Creo que no está bien resuelto. Si nosotros estamos optando y la autoridad ha hecho una opción, en este caso para establecer un procedimiento de manera telemática, creo que no corresponde. Y aún la argumentación que se dice que pudieran afectarse las garantías básicas del debido proceso contempladas en la Constitución Política de la República, no he escuchado un argumento razonado sobre esas razones. Por tanto, me voy a abstener, señor secretario. Se abstiene el senador Durresti. Senador Galilea. Voy a votar a favor. Y a propósito de lo que acaba de decir el senador Durresti, yo entendí que la expresión básica queda eliminada de este inciso como la estamos eliminando en todas partes. ¿Eso es así, secretario? ¿No es cierto? Sí, está eliminada. Se leyó sin la expresión básica. Perfecto. Gracias. A favor. Senador Huenchumilla. Sí, el punto mío básicamente lo señaló el senador Durresti. Yo estoy efectivamente por agilizar absolutamente todos estos procesos y en consecuencia a mí me parece que determinar qué tecnología se usa debería ser una facultad del juez y que se le diera curso progresivo simplemente al proceso y de esa manera resolvemos rápidamente todos estos temas pendientes y en último término, si alguien se ve afectado por esto tendrá otros mecanismos para resolver el tema. Por lo tanto, me abstengo. Se abstiene el senador Huenchumilla. Presidente. A favor.
Resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa, 2 abstenciones. Aprobado el inciso tercero. Vamos al inciso cuarto. Dice lo siguiente. En el juicio oral, el tribunal citará a los intervinientes a una audiencia de factibilidad para el desarrollo de determinar su desarrollo de forma presencial, semipresencial o vía remota. En esta, el tribunal podrá decretar el desarrollo de la audiencia del juicio oral vía remota o de manera semipresencial cuando existiere acuerdo entre el fiscal, el defensor y el querellante, si lo hubiere, y previo examen de que las condiciones acordadas para la realización de la audiencia no vulneran las garantías del debido proceso contempladas en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Si no existiere dicho acuerdo, el tribunal igualmente podrá decretar su desarrollo vía remota o de manera semipresencial, siempre que estimare que dicha modalidad no vulnera las garantías del debido proceso a que hace referencia el inciso tercero. De la resolución del tribunal, tanto el fiscal como el defensor o el querellante, si lo hubiere, podrán oponerse, lo que será resuelto en la misma audiencia de factibilidad. En la lectura que he dado de este inciso he eliminado en todas las partes que aparecía la palabra básicas. No veo palabras pedidas por parte de los senadores, entonces, secretario, tomamos la votación. Inciso cuarto, en votación, con la enmienda de eliminar las palabras básicas. Senadora Vesperger. A favor. Senador de Urresti. Senador de Urresti. Me abstengo, señor secretario, por las mismas razones que he dado en el inciso anterior. Creo que esta no es una buena solución, esta es una solución que va a enervar los procedimientos y creo que no está bien lograda la solución que se está planteando. Si estamos haciendo una opción en materia tecnológica decidida por un tribunal, creo que se deben tener o se deben considerar los elementos que se han tenido a la vista y no hacer de eso un elemento litigioso, contencioso, dilatando los juicios. Solo como para que quede la historia de la ley o para el próximo artículo. ¿Cuál es el tiempo de duración que los juicios orales hoy día están teniendo en Chile en promedio? Que el Ministerio Público nos pudiera informar eso. Yo me abstengo, señor secretario. Se abstiene el senador Durresti. El senador Galilea. A favor. Senador Buenchumilla. Presidente, mi punto de vista es que todo esto quede como facultad del tribunal establecer la metodología de trabajo, digamos, con las nuevas tecnologías, y pudiera haber la posibilidad de que alguien pudiera oponerse en la medida que estimara de que no está en condiciones de acceder a esas tecnologías. Pudieran haber algún imputado que en lugar donde está, qué sé yo, no tuviera acceso a eso. Pero la norma general sería que quien impulsa el uso de la tecnología debería ser el tribunal. Por eso me abstengo. Se abstiene el senador Buenchumilla. Presidente. Por favor, secretario. Ya, resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa, 2 abstenciones. Aprobado el inciso. Pasamos al inciso siguiente, presidente. Dice así, en el caso del juicio oral simplificado, el tribunal podrá decretar su desarrollo de manera presencial, semipresencial o por vía remota, examinando previamente que bajo estas últimas 2 modalidades no se vulneren las garantías del debido proceso contemplada en la Constitución Política y en los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Sin perjuicio de lo anterior, cualquiera de los intervinientes podrá solicitar de manera fundada que se efectúe una audiencia de factibilidad en los términos del inciso precedente, debiendo el tribunal resolverla si esta es o no necesaria. Gracias, secretario. No sé si algún senador o senadora tiene alguna consulta. Presidente, yo había hecho la consulta de Senador los plazos yo había hecho la consulta respecto de los plazos de duración de los juicios orales en el Ministerio Público. No sé si doña Marta le puede contestar ahora o le puede contestar con posterioridad más detalle en algún oficio.
Sí, gracias, señor presidente. Si le pudiera contestar mañana mismo, senador, que estamos convocados a la misma comisión, porque la verdad es que los plazos son súper variados, porque la pregunta es por la duración de los juicios orales, ¿verdad? No por los plazos de investigación. Ahí tenemos un promedio, pero por los juicios orales, por ejemplo, claro, un robo flagrante, el juicio oral puede durar una mañana. En casos de delitos flagrantes, efectivamente, pero distinto es un caso de lavado de activos, un caso de corrupción o un homicidio. Entonces, ese dato específico yo creo que se lo puedo dar mañana, senador, si le parece. Perfecto. ¿Sí? ¿Hay alguna otra consulta de un señor senador o señora senadora? ¿No? Entonces, vamos votando el inciso, secretario. Ya, muy bien. Se pone en votación entonces el inciso que se refiere al juicio oral simplificado en los términos que se ha dado lectura. Senadora Desperger. Por favor. Senador Durresti. Abstención. Senador Galilea. Por favor. Senador Buenchumilla. Me abstengo. Presidente. Por favor. Resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa, 2 abstenciones, aprobado el inciso. Después dice lo siguiente: para los efectos de lo dispuesto en los 2 incisos anteriores, se procederá de conformidad a lo establecido en los protocolos de actuación interinstitucional que se celebren al efecto, aprobados por la Comisión Permanente de Coordinación del Sistema de Justicia Penal. Aquí hubo una observación del senador Buenchumilla respecto del ámbito de acción de esos protocolos de actuación, en el sentido de que eventualmente pudieran vulnerar algunas atribuciones o delegación de facultades por parte del legislador hacia el Ejecutivo, y el Ejecutivo aclaró que eran cuestiones de mero procedimiento. Presidente. Senador Buenchumilla. Es que, digamos, bueno, pero tenemos que regirnos por lo que va a decir la ley, independientemente de la interpretación que le da el señor ministro, que la escuché detenidamente, pero aquí lo que estamos dando es una facultad amplia, sin distinción. Simplemente suponemos de que la comisión permanente va a estar dentro de la potestad reglamentaria, va a estar dentro de la parte operativa, lo suponemos, pero la ley no lo dice. La ley lo que dice que para los efectos de lo dispuesto en los 2 incisos anteriores se procederá de acuerdo a lo establecido en los protocolos que hará esta comisión. Para los efectos de lo dispuesto en los 2 incisos anteriores. Para hacer operativos esos incisos, probablemente haya cosas operativas, pero es posible que no hayan cosas operativas. Como no lo dice esto, entonces, digamos, es lo que yo señalaba, digamos, mi prevención respecto a eso. Pero votemos, presidente, para avanzar nomás, simplemente. Presidente. Secretario. Digamos, la Secretaría, quizás para aclarar ese punto, se podría agregar algo adicional a este texto que dijera: estos protocolos no pueden afectar las atribuciones de los tribunales de justicia ni afectar los derechos o garantías constitucionales. Si quieren dejarlo de manera evidente que no pretenden establecerlo, algo así, una sugerencia. Senador Buenchumilla, ¿le parece con esa adición para aclarar la duda que tiene? A mí me parecería, digamos, más clara la norma con lo que dice el señor secretario. No sé qué dice el gobierno, digamos. ¿Sí? Pero a mí me parecería perfecto, digamos, esa fórmula. No sé si el Ejecutivo tiene alguna observación. Sí, presidente, muy simple, estamos de acuerdo, entendemos la inquietud del senador Buenchumilla, quizás porque hemos trabajado en los protocolos, es que estamos más tranquilos, porque cuando dice que se hará una audiencia remota o una sede presencial, la parte operativa de esta es la que se quiere regular a través de estos protocolos, pero ciertamente estamos bajo la atribución de la Constitución y de las leyes, y se deben respetar los derechos que éstas establecen. De manera que lo que agrega el secretario como sugerencia nos parece perfectamente clarificador, porque el espíritu es precisamente el que ahí se señala para la completa tranquilidad
de la inquietud que plantea el senador Huenchumilla, que entendemos, pero que estamos tranquilos por la forma como se han ido elaborando estos protocolos que vamos a hacerle llegar lo antes posible a la propia comisión. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Secretario, tomemos la votación de este inciso con la adición que usted propuso. Bien. Senadora Bensperger. A favor. Senador Durresti. Con la indicación, las modificaciones señaladas, voto a favor. Senador Galilea. A favor. Senador Huenchumilla. A favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobado el inciso final. Se ha terminado el estudio del artículo 11º transitorio. Presidente, habría que prorrogar la hora de sesión. A ver, ¿podemos prorrogar 5 o 10 minutos para despachar el número 6? ¿Sí? Presidente, yo tengo que entrar a una sesión a las 12:10. ¿Puedo dejar mi voto? No veo inconveniente. No se puede. Bueno, me conecto en paralelo, no hay problema. Veamos porque en el fondo es la entrada en vigencia de la norma, que es lo que se había discutido. Entonces, secretario, Perfecto, presidente, para adelante. votarlo, por favor. Sí. Perfecto. El artículo 12º transitorio dice lo siguiente: las disposiciones contenidas en los artículos 3º, 4º, 5º y 7º y en los numerales 2º al 11 del artículo 6º de esta ley entrarán en vigor, y el Ejecutivo está proponiendo reemplazar todo lo que aparece subrayado por la siguiente frase: transcurridos 10 días desde la publicación de la presente ley. Transcurridos 10 días desde la publicación de la presente ley. Eso es lo que figura en la enmienda que se está proponiendo en la última columna del texto comparado que ustedes están viendo. Quedaría así: las disposiciones contenidas en los artículos 3º, 4º, 5º y 7º y en los numerales 2 al 11 del artículo 6º de esta ley entrarán en vigor transcurridos 10 días desde la publicación de la presente ley. Quizá el Ejecutivo nos puede recordar cuáles son específicamente esas disposiciones. Con una explicación del Ejecutivo podríamos votar este inciso. Gracias, presidente. Si le parece, ofrecerle la palabra a Mónica Naranjo para que pueda explicar esta materia. Doña Mónica. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, esto se refiere a las vigencias de las normas aprobadas ya previamente, que particularmente el artículo 3º son las modificaciones al Código de Procedimiento Civil, el artículo 4º son las modificaciones que se introdujeron a la Ley de Tribunales de Familia, el 5º se refiere a las modificaciones al Código del Trabajo, y el 7º, que se menciona acá, se refiere a la Ley de Tramitación Electrónica. Hago presente, eso sí, que, tal como se señala acá, la gran mayoría de estas indicaciones que ya han sido previamente aprobadas por esta comisión debieran entrar en vigencia, tal cual como se señala, 10 días contados desde la publicación de la presente ley. Solo para recordar, las materias que se regularon en esos artículos van, es una variedad, en el fondo, que van desde modificaciones en materia de notificaciones, incorporación de correos electrónicos, posibilidad de facilitar el otorgamiento de patrocinio y poder mediante firma electrónica simple, la posibilidad, en el fondo, de ampliar obviamente la cuantía para el tema de monitoreo en materia de familia, simplificar algunos procedimientos en familia para efectos de fondo de limitar audiencias, por ejemplo, en los casos de divorcio común acuerdo, etc. Por lo tanto, son en general modificaciones que precisamente tienen por objeto hacer más eficiente el funcionamiento del sistema de justicia y evitar en fondo la presencialidad de personas en los tribunales. Por eso en el fondo la importancia que puedan entrar en vigencia apenas se publique la ley. Adelanto, eso sí, que el mismo artículo 12º tiene ciertas excepciones, en el fondo como excepciones y contraexcepciones, que vale la pena en fondo explicar porque son un poco más complejas de comprender, porque además abordan un mismo artículo transitorio que es el 16º, que se verá más adelante. No sé si prefiere en el fondo que se lo explique a continuación. No, si vamos a alcanzar a votar solamente, Mónica, solamente esta parte, porque el senador Durresti tiene otra comisión y estamos pasados la hora, dejar votado solamente esta primera parte del artículo y la sesión de mañana continuaríamos y ahí vemos las excepciones y contraexcepciones. Perfecto, presidente.
Secretario, entonces tomemos la votación, por favor. En votación, entonces, el inciso primero del artículo 12º transitorio, con la enmienda ya indicada. Senador Ebensperger. A favor. Senador Durresti. A favor. Senador Galilea. A favor. Senador Buenchumilla. A favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobado el inciso primero del artículo 12º transitorio con la enmienda indicada. Gracias, secretario. Bueno, agradecemos la participación de todos nuestros invitados y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Gracias, presidenta. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, nos vemos mañana. Muchas gracias. Chao.